El objetivo de este video es presentar los resultados del trabajo que realicé a través de todo este periodo académico en la BIU, en la asignatura Metodología de Investigación 2. Usted va a compartir ciertas informaciones, son importantes para poder entender qué es lo que yo hice y cómo el doctor Tomás Fontaines me dirigió a que hiciera esto. De todo sabido que esta es la asignatura que estamos trabajando, ahora por responsabilidad del doctor Tomás Fontaines, y específicamente lo que yo trabajé fue todo lo vinculado a un modelo para la planeación integrada de recursos para la experimentación e ingeniería. Tenía un nombre más largo, pero el doctor Tomás me recomendó recortarlo porque era más fácil su manipulación y su lectura. Esta investigación que yo estoy interesada en realizar se enmarca en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y en la escuela a la cual yo estoy asociada, que es la de Ingeniería Electromecánica, en sus menciones mecánica, eléctrica y electrónica. Es una macro universidad con más de 1/4 de millón de estudiantes en su población. Tiene aproximadamente, ya superan más de 4.000 docentes, tiene 4.500 empleados administrativos y está organizada en 9 facultades con una dispersión en centros, subcentros y recintos, que son 18. Tiene aproximadamente 42 escuelas, 102 carreras, y a partir de un movimiento político llamado Movimiento Renovador, a la muerte del tirano Trujillo en el año 1961, le abrió su puerta a la población joven de todos los niveles, todas las clases en República Dominicana. Específicamente, yo estoy asociada a la carrera de ingeniería, que es de donde he tratado el problema que pretendo resolver con esta investigación. Y esa escuela fue fundada de manera relativa o reciente comparada con otras en el año 72 del siglo pasado. Y las asignaturas que yo estoy trabajando y para la cual propongo esta investigación se imparten en distintas modalidades, presenciales, semipresenciales y virtuales. El problema tiene 3 aristas. Primero, que la universidad tiene que enfrentar la masificación y más en carreras de índole tecnológica. Segundo, que tiene una dispersión a través de toda la geografía nacional, con las carreras, los estudiantes, los docentes dispersados en toda la geografía nacional. Y tercero, que es un problema de inclusión tecnológica, pues debe hacerse llegar tecnologías de punta, tecnologías avanzadas, a los sectores, a los estratos más humildes de la sociedad. Y esa no era misión de la universidad. Yo comencé estudiando la naturaleza de los laboratorios que existen a nivel físico en la universidad, pero ahora con todas las tecnologías virtuales tenemos otras opciones. E incluso a la misma o las mismas instancias físicas se le puede agregar componentes que permitan su acceso remoto. Y eso hace que el estudiante tenga todavía o se plantea la posibilidad de tener un mayor acceso, aunque no esté físicamente o a nivel geográfico en los pocos lugares donde hay laboratorios, sobre todo para esta carrera tan demandante tecnológicamente como es la ingeniería electromecánica. Pero también tenemos otras opciones como son las virtuales e incluso ahora vienen las móviles a través de los teléfonos, dispositivos móviles y la de utilizar metaversos o mundos inmersivos para poder accesar a prácticas de laboratorio. Estamos hablando de que es posible tener físicamente aparatos de esta naturaleza que puedan ser accesados o en versiones simuladas de ello o en versiones inmersivas de ello o mediante acceso remoto. Es decir, estamos hablando de que esta investigación, su propósito sobre todo, es ver cómo podemos integrar a nivel de planificación toda esta multiplicidad de opciones de experimentación y de laboratorio que ahora van a tener los estudiantes y poder también ayudar a los empleados para que manejen esta nuevas tecnologías, porque tal vez a ellos se les está poniendo, se les está pidiendo que planeen el uso, la disponibilidad de estos tipos de laboratorios, pero sin ellos previamente haber sido sometidos a un entrenamiento, a una capacitación. Las preguntas fundamentales de esta investigación estuvieron dirigidas a determinar qué criterios podrían orientar
a los planificadores de recursos de la universidad, tanto físicos como virtuales, como ubicuos, para integrarlos de tal manera que garanticen que esa gran masa de estudiantes que tenemos, a diferencia de otras universidades del país, puedan accesar a estos recursos. Y lo más importante de todo, ¿qué tipo de modelo se puede emplear para hacer este tipo de actividad? Y si no lo hay, ¿cómo crear ese modelo? Entonces, los objetivos de la investigación está claro que es ver la manera cómo incide la planeación en la disponibilidad, el uso, el acceso de todos estos diversos recursos que ahora se disponen para hacer prácticas en ingeniería. Y segundo, cómo formular ese modelo para que trabaje cualquier software, cualquier plataforma que se cree en tiempo real, respondiendo de manera dinámica a esos distintos entornos, muchos de los cuales eh, operan 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay otros objetivos también que queremos ver con esta investigación, pero que no son los determinantes, pero sí podrían ayudarnos a esclarecer mucho más el panorama de qué estamos tratando. Esta investigación se justifica altamente en la universidad por las limitaciones financieras, porque aunque tiene un presupuesto de más de 12.000 millones de pesos dominicanos, el equivalente a más de 3.000 millones de dólares anuales, sin embargo, la universidad, dada su dispersión y dada la cantidad de discentes, docentes y empleados, tiene limitaciones de todas maneras a nivel financiero. Distinto a la privada. Si yo hago la comparativa, una universidad privada tiene 7.000 estudiantes, toda la institución privada, mientras que la universidad en una sola escuela tiene 7.000, 8.000, hasta 20.000 estudiantes. Entonces, es obvio y natural pensar que también hay que renovar la planta física de la universidad cada cierto tiempo. Y renovar la planta física quiere decir adquirir laboratorios, adquirir equipos costosísimos, hacer contrata para ello, que creo que con esta metodología de darle opciones virtuales, móviles, de subir al estudiante, se desgastarían menos los laboratorios y habría que invertir menos en su mantenimiento y su actualización. Y además, lo más importante, el hecho de que el estudiante pueda accesar a esta distinta tipo de estructura implica que nos estamos poniendo en consono o en consonancia con los tiempos modernos, con la sociedad del conocimiento. Antecedente de la investigación, ahí tuve una gran ayuda de parte del profesor Tomás Fontaines, porque era de la parte donde yo me sentía más débil. Y sobre todo para buscar investigaciones similares, que son muy pocas, incluso hasta a nivel de inglés. El profesor me decía, Arena, pero también busca en inglés, que hasta en inglés son pocas. Y lo más importante, cribarla, es decir, poder seleccionarla para que me ayudaran a fundamentar mi investigación. Entre ellos, encontré trabajo muy interesante, aunque el profesor me decía que estaban un poquito viejitos, de 2012, 2010, pero ya yéndome más a fondo, encontré otro trabajo más interesante, aunque no se aplicaban directamente a la planificación de los laboratorios de ingeniería, pero sí de infraestructuras parecidas a la de ingeniería, como por ejemplo la de investigación clínica. ¿Sí? Yo usé muchos laboratorios y esas cosas, y esos trabajos me sirvieron de mucho, e incluso trabajos que se hicieron en Australia, en Nueva Zelanda, donde tratan de que el estudiante accese equipos, laboratorios, de manera remota empleando el Internet. Y eso es todo un trabajo. Pero se enfocan más, como me decía el doctor Tomás, en el laboratorio o los laboratorios en sí, más que en la planeación de su uso. Entonces seguiré buscando ya para fundamentar el trabajo, ya para el seminario que se aproxima. Ya tendré que presentarme mucho más. Encontré como unas 15 o 20 fuentes. Aquí le pongo las 4 más fundamentales. ¿Cuál es el enfoque de esta investigación? Yo concibo, y el doctor Tomás me apoyó en esto, de que la investigación de naturaleza mixta pues, va a tener una fase cualitativa seguida por una fase cuantitativa. Es decir, vamos a aplicar entrevistas, observaciones a los docentes, a los estudiantes, a los empleados, para estudiar la manera como se hace ahora de manera semimanual y hasta en cierta forma primitiva de la planeación, de la organización, del acceso a los laboratorios. Pero luego sería una parte cuantitativa, donde ya tenemos que aplicar instrumentos
que nos permitan a nosotros cuantificar ciertas variables, como por ejemplo el nivel de acceso, la infraestructura tecnológica que poseen los estudiantes, los centros, los empleados, de qué herramientas disponen para poder hacer la prevención y demás. Estamos hablando de aplicar cuestionarios que, por ejemplo, sean como de este tipo, donde les preguntemos sobre qué dispositivos ellos emplean para conectarse, para planificar, en este caso, los laboratorios y demás, ¿no? En cuanto a las plataformas, que es fundamental, la universidad tiene una plataforma, pero no se está siendo usada para el asunto de las prácticas simuladas que dan muchas carreras a nivel de laboratorio. Y estamos hablando de que al final lo que queremos es una especie de hoja, que el producto final sea como una especie de hoja electrónica de este tipo, donde en tiempo real el empleado pueda hacer distribución de los laboratorios, disponer de su acceso, disponer de qué existe en un determinado centro o su centro de la universidad, y que el estudiante también, al reservar una práctica o al reservar un laboratorio, pueda en tiempo real, vía el mismo internet, ver qué disponibilidad tiene, y si no tiene disponibilidad física, por lo menos qué opciones le ofrecen a nivel virtual o a nivel móvil o a nivel ubicuo para poder hacer su práctica y que sea tan valedera como si fuera presencial. La población es obvio, la población a la cual va a estar dirigida esta investigación es los estudiantes. Vamos a tener por una parte, vamos a coger estudiantes, sobre todo una asignatura que yo imparto, que es accionamiento eléctrico, que se trata de cómo se activan los robots, la banda transportadora, todos los mecanismos que se emplean en la industria para la automatización. Y de ahí vamos a seleccionar un grupo de estudiantes. Por sesión nos llegan semestralmente de 25 a 40 y una determinada sesión se tomará cuando se realice la investigación, en el periodo en que se realice la investigación, ¿ya? Otra selección importante y no probabilística va a ser el asunto de los empleados que nos van a servir para esto. Vamos a tener que tomar empleados, los que trabajan en el departamento directo de planificación de la universidad y de los que trabajan en el departamento de coordinación académica, que son los que se encargan de distribuir los laboratorios, los cursos, y el de planificación, trabajan de manera coordinada, porque uno planifica qué cantidad de laboratorios se va a necesitar y otros determinan el número y los estudiantes por laboratorio que van a tener acceso. Y eso es importante. También tendremos en cuenta los docentes, que son los que imparten y dirigen la práctica de laboratorio. Tomaremos docentes que estén impartiendo la materia con su laboratorio y otros que pertenezcan a la cátedra y puedan darnos su punto de vista, aunque no directamente trabajen en laboratorio, ¿ya? Estamos hablando de que, a final de cuentas, eh, tenemos un grupo o grupos bien diversos, en este caso, aunque relacionados para hacer la investigación. ¿Qué instrumento emplearemos para recolección de datos? Es muy importante aquí que hay para, además de la observación, las entrevistas y demás, la etapa cualitativa. En la etapa cuantitativa aplicaremos cuestionarios que estamos investigando a ver si existen ya eh, cuestionarios probados, validados, verificados, que nos puedan servir o simplemente modificarlo para esta investigación. Si queremos que como una especie de experimentación de la investigación, valga la redundancia, haya cuestionarios que se apliquen en línea, haya otros que se apliquen a través de dispositivos móviles y otros en entornos inmersivos, para ver más o menos, constatar ciertas variables que necesitamos medir a nivel cuantitativo. ¿Qué haremos para el análisis de los datos? Bueno, la etapa cualitativa es obvio que tenemos que emplear software, herramientas que nos permitan un análisis cualitativo de datos en distintos formatos. Pero pues ya para la etapa cuantitativa, pensamos usar el paquete CPSS y veremos más bien bajo qué variables, elementos, técnicas usaremos en esa etapa. Es cuanto quería compartirle y espero que le haya edificado sobre el problema de investigación que tengo. No de ahora, no de hace varios años yo estoy interesada en esta temática, porque sé que al final de cuentas va a resolver un problema de mi organización a la cual me debo como estudiante, como docente y como funcionaria. Gracias por escucharme.